muy buenos días a todos. Sean muy bienvenidos. Soy Milena Santana y en nombre de la Plataforma Mexicana de Carbono, México CO2, les damos la más cordial bienvenida a este cuarto y último seminario de la serie que hemos venido desarrollando las últimas semanas. En esta ocasión, el mercado voluntario de carbono como herramienta de financiamiento y gestión de riesgos. Estos seminarios han sido desarrollados por México CO2, especialmente diseñados para el Ministerio de Ambiente y el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, con el apoyo de la AFD y Expertise France. De inicio, acabamos de ver el video con imágenes de la República Dominicana de la canción Linda Quisqueya. Vamos a recordar algunos detalles técnicos para este seminario. Hay muchos de ustedes que nos acompañan desde el primer seminario, hay otros que se conectan hoy. Debemos ser puntuales estos días durante que estaremos con ustedes. Hoy martes, miércoles, jueves y viernes. Estaremos iniciando a las 10 de la mañana, hora de Santo Domingo. Nos visitan otras personas que se conectan desde otros países. La plataforma Zoom reconoce automáticamente la presencia de los asistentes. Así que les recordamos que la asistencia mínima para obtener el certificado de este curso es de 3 sesiones de las 4 sesiones que tendremos esta semana. Ya que somos tantas personas conectadas en este seminario, les pedimos que por favor viertan sus preguntas en la cajita de preguntas que tendremos habilitadas, ya que no podremos realizar las preguntas a viva voz para los ponentes. Por último, al terminar el seminario el día viernes, tendremos una pequeña evaluación y una breve encuesta para que nos ayuden a mejorar en el futuro. Tanto la evaluación como la encuesta son indispensables para obtener el certificado del curso. Antes de empezar de lleno con las ponencias del día de hoy, tenemos una breve encuesta de entrada que por favor les pedimos a todos que nos colaboren con esto. Van a aparecer una serie de preguntas en sus pantallas y por favor la estaremos contestando durante 3 minutos. La primera es, ¿cuál es tu género? Luego, ¿dónde te encuentras? ¿Desde dónde nos visitan? ¿A qué sector pertenece? Si es al sector público, privado, organismo internacional, organismo no gubernamental. Rango de edad. ¿Cuál es la razón por la cual se inscribió al seminario número 4?
Continuamos con nuestra encuesta de entrada, los últimos 3 minutos. Perfecto, ya finalizamos. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Para comenzar, tenemos nuevamente con nosotros a Eduardo Piquero, director general de México CO2, con el tema Introducción teórica al mercado voluntario de carbono, como herramienta de financiamiento y gestión de riesgos. Podemos ver su biografía en la pantalla. Eduardo nos ha acompañado en otros seminarios ya, lo conocemos muy bien. Él es experto senior en precio al carbono, cuenta con más de 15 años de experiencia en mercados de carbono a nivel internacional, especializado en el desarrollo de proyectos de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Adelante, Eduardo. Bienvenido. Muchísimas gracias, gracias Mile, gracias a todos los que están conectados y algo más. Hoy cumplo 40 años, así que pues es un día muy divertido ¡Wow! ¡Felicidades! Muchas gracias, muchísimas gracias. La mitad de la vida. Y nada mejor que festejar hablando de precio al carbono. La verdad es que no puede haber nada mejor. Es un gusto estar con todos ustedes hoy. Es muy importante comentarles sobre mercados de carbono, especialmente en el contexto que estamos viviendo el día de hoy. A todos, gracias por los saludos, por cierto. Perdón, Eduardo. Un minutito, por favor, que no te escuchamos. Vale, ¿puedes ayudarnos? ¿No se oye nada? Absolutamente. No más en tu vida, que el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma. Para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más. Por eso yo te deseo tu día felicidad, un año más en tu vida. El Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma. Para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más. Por eso yo te deseo hoy en tu día felicidad. Ay, qué noche tan preciosa, es la noche de tu día. Estaban preparadas, pues. Perdón, solamente quería asegurarme, por favor, vamos a poner en el chat un Jamboard para que todos los que quieran, pues, felicitar a Eduardo y dejarle allí sus mensajitos y así continuamos con el programa. Gracias, felicidades, Eduardo. Muchísimas gracias, gracias Nelly, gracias a todos. Pensé que se habían olvidado, pero qué bueno. No, qué bueno. para nada. Oigan, pues muchísimas gracias, gracias por todo. Les tenemos ay, pues también miren, aquí tengo un pastel, está todo coordinado. Pero vamos a seguir con el programa porque tenemos mucho de qué hablar, especialmente cuando estamos hablando de mercados de carbono. Entonces vamos a tomarlo utilizando todo el tiempo. Muchas gracias a todos por los saludos, sí se siente muy bien. Vamos a recapitular también un poco sobre lo que vimos durante los últimos cursos. Si se acuerdan, en los últimos cursos, en el primero de todos, hablamos sobre la ciencia del cambio climático, sobre qué es el cambio climático, cuáles son sus efectos en la República Dominicana. También hablamos sobre riesgos climáticos, cuáles son los principales riesgos físicos y económicos, y si se acuerdan también de transición para la República Dominicana especialmente, y por qué es importante que hagamos esta distinción, porque es importante que las empresas de la República Dominicana comiencen a distinguir este tipo de riesgos y tengamos estrategias para combatirlos. Y finalmente, la semana pasada, hablamos sobre fuentes de financiamiento, los proyectos que necesitamos para hacer frente al cambio climático, para hacer frente
a los efectos ya del cambio climático. ¿Cómo los vamos a financiar? Tuvimos una serie de instrumentos que desarrollamos y hablamos durante toda la semana pasada. Ahora vamos a hablar de algo que terminamos el viernes pasado, ¿no? El viernes pasado comenzamos a hablar sobre el mercado de carbono. ¿Y por qué es importante el mercado de carbono? Es importante porque tal vez sea la fuente de financiamiento para muchos proyectos que no van a tener otra fuente de financiamiento. El propósito de este seminario es que todos ustedes, todos los que están en la República Dominicana y todos los que contestaron la encuesta, que están en América del Norte, en América Central, en América del Sur, puedan distinguir, puedan identificar cómo desarrollar un proyecto de carbono, qué puerta tocar, cuál va a ser la metodología para llegar a esa fuente de generación de recursos. Y durante toda esta semana vamos a hablar de los diferentes estándares de carbono, cuál es el camino para desarrollar proyectos de reducciones de emisiones, y también vamos a hablar sobre cómo comercializar esas reducciones de emisiones. Nos pusimos como meta, pues ojalá que alguno de todos ustedes pueda, con la información que está aquí, con varias de las exposiciones, desarrollar y llevar adelante alguno de los proyectos que seguramente ya han identificado. Así que bueno, sin más, le voy a pedir, creo que es Paloma, que está compartiendo la pantalla. Vamos a la próxima slide, por favor, a la próxima diapositiva. Vamos a comenzar hablando sobre los mercados regulados y los mercados voluntarios de carbono. Después vamos a hablar de tipos de proyectos para desarrollar dentro de estos mercados. Vamos a hablar sobre el mercado voluntario, vamos a hacer un especial foco sobre mercado voluntario. Y finalmente, ¿cuál es el papel de este mercado voluntario en el financiamiento de proyectos de adaptación? Porque no hay que olvidarnos que estamos muy enfocados a proyectos de adaptación. Todos ustedes, estoy seguro que los 112 que estamos conectados en este momento, aprovecho también para agradecerles a todos los comentarios, que muy bonitos, conocen qué es un mercado de carbono, pero muy probablemente lo que todos ustedes conocen como mercados de carbono sea algo que pasó hace ya pues 10 años, ¿no? Y hoy pues todos los que estamos un poco más grandes nos acordamos que ese mercado pues tenía ciertas características que hoy ya no existen más. Si uno tiene un proyecto de reducciones de emisiones, sea del tipo que sea, pues ya no va a poder acceder a algunos de estos proyectos, de estos estándares, de estas fuentes de financiamiento que identificamos como mercados regulados. El primero de todos esos mercados y de todos esos estándares, de todas esas señales de precios, fue la que comentamos también hace unos días sobre el mercado del protocolo de Kioto, donde hay ciertos países que tienen metas de reducciones de emisiones. Estas reducciones de emisiones pueden ser comercializadas y del otro lado hay empresas que deben reducir sus emisiones, en caso contrario tienen una penalidad. Esta penalidad es económica muchas veces, a veces en especie. ¿Dónde existen estos mercados? En varios lugares del mundo. Vamos a la que sigue, Paloma, por favor. En varios lugares. Por supuesto, existe en la Unión Europea, existe en California, en China, en México ahora, en Corea del Sur, en varios lugares. Son más o menos 25 lugares, 25 países, estados, municipios, provincias, que tienen mercados regulados de carbono. Es importante hacer esta distinción entre mercados regulados y mercados voluntarios. Dentro de estos mercados voluntarios tenemos un mecanismo que es el mecanismo para un desarrollo limpio, que vimos también la semana pasada, donde uno puede desarrollar un proyecto que reduce emisiones y vender esas reducciones de emisiones que se generan en nuestros países a empresas que los necesiten para cumplir con sus obligaciones en estos otros países, ¿no? Entonces, hagamos muy en claro esta distinción. Vamos a la que sigue, Val, si eres tan amable. Pal, por favor, si eres tan amable. Pero esto cambió, y cambió radicalmente en 2016, cuando se firmó el Acuerdo de París, donde ya varios países con un nivel de desarrollo bastante importante se comprometieron a reducir emisiones de la manera más costo efectiva, de la manera que ellos puedan reducir emisiones, pero también a través de mecanismos de flexibilidad
Entonces vamos a ver nacer muchos instrumentos parecidos a lo que estábamos comentando en países que hasta hace muy poco tiempo pues tenían la flexibilidad de venderle a otros que estaban reduciendo de manera obligatoria. Hoy ya muchos tenemos la obligación de reducir. Probablemente eso ocurra en la República Dominicana en algún tiempo. La verdad es que la tendencia es a esa y el nivel de desarrollo también apunta a eso, y los principales países de América Latina así lo harán con toda seguridad en un periodo de tiempo. Pero bien, dicho de otro modo, vamos a la que sigue, por favor. ¿Qué pasará con todos los proyectos que reducían emisiones, vendían a una empresa que estaba obligada a reducir emisiones en Europa, o en Japón, o en Canadá, o en Estados Unidos, y ya no lo hacen más? Pues lo que estábamos vendiendo no es la misma unidad, el mismo producto que se comercializa adentro de ese mercado. O sea, ese mercado, si se acuerdan de la exposición pasada, se comercializan permisos para emitir. Esos permisos para emitir los distribuye el gobierno, el gobierno del país, el cual ha diseñado ese instrumento para reducir emisiones. Nosotros lo que generamos son reducciones de emisiones. Esas reducciones de emisiones pueden ser desarrolladas por diferentes fuentes, por diferentes tipos de proyectos, que al cambiar, a evolucionar de alguna manera este mercado, este esquema para reducir emisiones, se quedaron sin un comprador. Este comprador, en este caso, lo que va lo que le están pidiendo en su mercado de origen es que ya no pueda comprar reducciones de emisiones de países que también tienen obligaciones, ¿no? Entonces, como seguramente, ¿no?, como todos ustedes saben, el mercado de carbono ha evolucionado hacia esquemas nacionales o esquemas regionales. En América Latina van a suceder varias cosas, pero eso va a pasar en algún tiempo más. Mientras tanto, en este periodo de transición que muchos nosotros tenemos, ¿qué va a ocurrir con nuestros proyectos de carbono? El gran mercado que demanda estos proyectos de carbono es lo que le vamos a decir durante esta exposición, el mercado voluntario de carbono. El mercado voluntario de carbono está compuesto por empresas diferentes. Vamos a la que sigue, Pal, por favor. Por empresas diferentes. Y existe también hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo. Pero son empresas que no están obligadas bajo el sistema de comercio de emisiones en los países desarrollados, o son empresas cuyo giro puede ser cualquier otro, o rubro puede ser cualquier otro, pero que no tienen obligaciones en países en vías de desarrollo. Estas empresas quieren bajar sus emisiones, compensar sus emisiones por las razones más diversas que se les ocurra. Porque creen que va a haber regulación dentro de poco y se quieren adelantar, porque tienen clientes muy interesados en el medio ambiente, por temas de imagen, por temas de responsabilidad empresarial, porque los empleados se los piden a ellos. Puede suceder lo que ustedes crean que puede pasar en el mercado voluntario de carbono. Tenemos de todo, y al tener de todo en este mercado, es un mercado muy complejo, que convive con estos otros mercados regulados. Vamos a decir, en Estados Unidos hay varios mercados regulados, el del estado de Nueva York, el del estado de Massachusetts, el del estado de California, otros muchos más, y hay mercados voluntarios, hay empresas que voluntariamente, que están en estos mismos estados, pueden compensar sus emisiones. Les digo, no sé, dos. Starbucks compensa gran parte de sus emisiones, ¿no?, de su cadena logística. McDonald's también, ¿no?, pues neutraliza gran parte de sus emisiones. Y así se pueden imaginar, desde Amazon hasta aerolíneas están compensando sus emisiones de manera voluntaria. La palabra clave es voluntario versus regulado. En un mercado regulado, el gobierno diseña ese mercado. En un mercado voluntario no hay participación gubernamental necesaria, hay gobiernos que lo hacen, pero es totalmente voluntario, donde se encuentran la oferta y la demanda de manera voluntaria. Y por lo tanto tenemos todo tipo de proyectos, precios de todos los tipos y todo tipo de compradores. En América Latina tenemos varios mercados voluntarios, varios países que tienen mercados voluntarios. Vamos a la que sigue, por favor, Pal, si eres tan amable. La que sigue, es la anterior.
¿Qué tipos de proyectos podemos desarrollar en el mercado voluntario? Básicamente los mismos que podíamos desarrollar en el mercado regulado hace algunos años. Todas las actividades de mitigación que reduzcan emisiones y puedan ser cuantificadas, puedan ser verificadas por una tercera parte bajo un estándar reconocido, y durante este seminario vamos a ver todos los estándares para el mercado voluntario. Pueden generar reducciones de emisiones que pueden ser comercializadas en el mercado voluntario. Proyectos de agricultura, y ustedes me dirán, captura de metano en granjas de cerdos, arroz, también proyectos de captura de CO2 en fijación de carbono, ¿no? En sumideros. La industria química, donde tenemos muchas emisiones en varios países de América Latina, incluyendo la República Dominicana. En demanda de energía, proyectos de eficiencia energética que reduzcan la demanda pueden generar reducciones de emisiones. Desde ya, generación de energía renovable, inyección de energía limpia a la red, de fuentes solares, eólicas, geotermia, mareomotriz. También eficiencia energética en procesos de manufactura. Muchos proyectos también generaron de este tipo en América Latina. Disposición de residuos, muchísimo por hacer en toda América Latina, especialmente en la República Dominicana también. Captura del biogás, separación del biogás, quema del biogás, generación de energía eléctrica con ese biogás. Y desde ya minería, donde también hay muchísimo uso intensivo de energía que puede mejorarse o puede volverse más limpio. En definitiva, bajo los estándares correctos, todos estos sectores y otros más que nos quedan afuera pueden generar reducciones de emisiones que pueden ser comercializadas en el mercado voluntario de carbono. ¿Cuáles son los estándares para el mercado de carbono? Vamos a ver durante este seminario. 1, el Gold Standard, que es como el top de todos los estándares, lógicamente se llama Gold Standard, pero tiene una cuantificación de reducciones de emisiones muy parecida al resto, con la adición de cobeneficios sociales. Vamos también a ver al BCS Verra, especializado en soluciones basadas en naturaleza. También vamos a ver a Climate Forward, que es un esquema muy innovador, se los recomiendo mucho, muy innovador para los que tengan proyectos y necesiten generar reducciones de emisiones para financiar ese proyecto. O sea, es muy bueno para financiar proyectos. Por favor, no se pierdan esa exposición. Diseñado este estándar por el estado de California. Y por último, el MDL, que es este viejo conocido que teníamos en el mercado regulado para venderle a Europa, Japón, etcétera, y se quedó sin compradores, y ahora también es un estándar voluntario dentro de este enorme mercado. De hecho, la mayoría de los proyectos que existen hoy en República Dominicana están registrados bajo el MDL. Pero no lo vamos a repasar tan en profundidad, ahora vamos a hacer un repaso, pero no lo vamos a ver tan en profundidad, porque se trata de un estándar en evolución. Nos puede contar al respecto mucho el Ministerio, también el Consejo, sobre cómo va a evolucionar el MDL en los años que siguen, pero el resto de los estándares ya están ahí. Ya tenemos normas para diseñar esos proyectos, ya sabemos cómo hacerlo, ha bajado mucho la complejidad. Les voy a recomendar a todos los presentes que visiten nuestra página, donde vamos a subir información sobre cómo desarrollar proyectos en estos estándares en español. No se la pierdan, ¿no? Está especialmente para todos ustedes. Volviendo al punto, vamos a ver ahora el MDL. Muchísimo hablamos sobre el MDL, que está en transición, que mejor no desarrollar proyectos ahí, pero a veces, de acuerdo con el tipo de proyecto, solo lo podemos desarrollar con el MDL. No, aquí hago una llamada al pie. Aparentemente, la gran mayoría de los proyectos en República Dominicana podrían desarrollarse bajo MDL o bajo cualquiera de los estándares que vamos a ver durante todos estos días. El MDL se trataba de actividades, o sea, proyectos que reducían emisiones, vendían estas reducciones de emisiones a países obligados a reducir. Vamos a ver la que sigue, Pal, por favor. Para eso había que aplicar metodologías. ¿Qué es una metodología? Esto es súper importante. Esta es definición número 1. Por favor, quien pueda anotar, anote. Una metodología es una forma de cuantificación de la línea base del proyecto. O sea, ¿qué pasaría en ausencia de mi proyecto? Si yo tengo paneles solares, ¿qué pasaría en ausencia de mis paneles solares?
Si yo tengo un sistema de captura de biogás, ¿qué pasaría en ausencia de mi sistema de captura de biogás? Aplicando en esta metodología, yo puedo calcular las reducciones de emisiones que puedo generar. En esto es bueno el MDL. En esto sí es bueno. En esto definitivo, alguien que sepa navegar la página del MDL, que les vamos a poner aquí en el chat ahora, les pido por favor, Paloma, Valeria, si los pueden poner aquí, la página del MDL. Navegando en esa página pueden encontrar todas las metodologías, más de 150 formas diferentes de calcular reducciones de emisiones. Todas en inglés, por cierto. Cuando en los próximos estándares escuchan hablar de metodologías o de protocolos, se refieren a lo mismo, formas de calcular las reducciones de emisiones de los proyectos. Como les contaba también la semana pasada, este mercado, el mercado específico del MDL, tenía precios muy buenos, muy atractivos durante algún tiempo. Esos precios ya no existen más. Lo que nos hemos quedado del MDL, y es muy importante, es todo el legado técnico, sobre todo la riqueza de las metodologías que fueron evaluadas por los mejores científicos, aquí definitivo, por los mejores científicos a nivel mundial, para calcular las reducciones de emisiones de varios tipos de proyectos. Así que en eso es absolutamente central que calculen reducciones de emisiones basados en esta metodología. Siguiendo. Vamos a la que sigue, Val, por favor, si eres tan amable. ¿Cuál es la gran contrariedad del MDL? El enorme costo, por un lado, era muy caro, y por otro lado, llevaba mucho tiempo. Y como vemos, no tenemos ninguna de las dos cosas. Tenemos poco dinero para desarrollar proyectos por un lado, y por otro lado tenemos poco tiempo para enfrentar el cambio climático. Los otros estándares que vamos a ver durante esta semana subsanan estos dos esquemas, estos dos problemas. ¿Qué pasaba con el MDL? Ya lo vimos también la semana pasada. Tenía que escribir un documento así enorme, grande, como una Biblia, que se llama el PDD, Documento de Diseño de Proyecto, donde aplicaba la metodología. Luego venía una validación donde un tercero, me gusta aquí que está Roberto Ballinés, que también es un experto que hace exactamente algo muy parecido, ve y verifica, certifica que la metodología aplica la cuantificación de estas reducciones de emisiones. Es un tercero que además tiene mucha experiencia haciéndolo. Luego, cuando ya tenemos este reporte de validación y este PDD, los entregamos a Naciones Unidas para el registro. En el registro también hay que hacer un pago, en la validación también. Aquí Naciones Unidas somete a cualquier persona en cualquier parte del mundo para que haga comentarios sobre los proyectos, si es que hay alguno. Y solamente a partir de ese momento puedo yo emitir reducciones de emisiones. Solamente a partir de ese momento puedo yo emitir reducciones de emisiones. Ya vimos que no le digamos bonos de carbono, que eso trae confusión. Estas reducciones de emisiones tienen que pasar por un proceso de verificación, donde otra casa especializada en verificar audita el proyecto, ve cuántas reducciones de emisiones hay, y solo a partir de ese momento se emiten los certificados de reducciones, las reducciones certificadas de emisiones. Todo este proceso puede llevar hasta la emisión de reducciones de emisiones más o menos 2 años, en el mejor de los casos. Hay proyectos que tardaron 4 años en desarrollarse y, como vimos, no tenemos ni tiempo, ni dinero, ni paciencia para poder hacer todo esto. Entonces, esta es la gran contrariedad del sistema MDL, ¿no? del reporte MDL. Vamos a la que sigue, por favor. ¿Cuántos proyectos tenemos en la República Dominicana? En verdad, pues tenemos varios más que estos. Estos son los que están registrados hasta el momento, en este cálculo. Pues hay de todo tipo, como ven, proyectos de reducciones de emisiones, en generación de energía hidroeléctrica, proyectos de generación de energía eólica, como los de Eje Jaina, que aquí no aparecen, por cierto, los van a poder ver, si quieres, haz un clic más, como bien apunta ahí Federico, hay 15 registrados en el MDL, haciendo un clic aquí los van a poder ver todos, solo que no entraban aquí. Esto es solamente una pequeña muestra, pero como vean, hay posibilidades para generar varios proyectos. Lo que van a ver aquí es, desde ya, el nombre del proyecto. El nombre uno lo escoge, puede ponerle el nombre que quiera, no hay ninguna restricción. Por otro lado, el lugar donde está, el host party. Por otro lado, quién es el comprador registrado para este proyecto. Eso puede cambiar. Como ven, un poco más para la derecha, la metodología
y la versión de la metodología, porque las metodologías se van actualizando conforme transcurre el tiempo, luego las reducciones de emisiones calculadas en base anual y el número de referencia del año. Este mismo esquema se repite en el resto de los estándares y vamos a ver que son varios más la información a la cual uno puede acceder. Lo bueno del MDL, sobre el cual también hemos aprendido mucho, es la gran transparencia que ofrece. Toda la información sobre el proyecto, la verificación, el registro y la certificación se encuentra completamente disponible a cualquier persona en cualquier momento sin tener que pedirlo. Si quieres, vamos a la que sigue, por favor, querida Pal. ¿Qué podemos obtener también del MDL? Puede servir para desarrollar esquemas nacionales. Varios países lo están utilizando, como varios países en China, en Corea del Sur y también en California. Lo utilizaron primero como base de conocimientos, desde ya, para cuantificar reducciones de emisiones, pero también para crear mercados internos. Ese es el caso de China y Corea del Sur. Se reconocen los proyectos que existían antes como válidos en los mercados regulados internos. México también tiene una disposición para hacer eso. También se pueden utilizar para crear mercados voluntarios, aquí subrayo, mercados voluntarios en toda América Latina. Sin lugar a dudas son una gran fuente de reducciones de emisiones. Pues va a servir también que tengamos mercados un poco más flexibles por los costos que estábamos mencionando. Necesitamos esquemas que nos permitan reducir costos de transaccionales. El MDL tiene costos transaccionales altos. Fíjense todo el tiempo que tardamos hasta llegar a un proyecto y luego tenemos que encontrarle un comprador porque resulta que el mercado que teníamos ya no existe más. Para eso es muy importante el surgimiento que han tenido durante los últimos 2 años los mercados voluntarios de carbono. Pero antes de llegar a eso, vamos a la que sigue, Pal, por favor, porque quisiera mostrarles lo que sigue. Aquí este es un ejemplo, la hidroeléctrica Palomino. Pueden acceder ahí a toda la información. Vamos a la que sigue, por favor. Acá quisiera mostrarles la cantidad de proyectos, si quieres darle un clic más, que están, aquí están, que se pueden desarrollar bajo los 3 estándares que vamos a ver. Por un lado, el Verified Carbon Standard, que reconoce todas las metodologías de reducciones de emisiones y además está enfocado en soluciones basadas en naturaleza. Es reconocido además, porque tiene un alto nivel de exigencia, es reconocido por algunos mercados obligatorios como el sistema de comercio de emisiones de California, dependiendo del tipo de proyecto. También el Gold Standard reconoce desde ya los estándares del MDL, especializado en energía renovable, en eficiencia energética, en estufas o cocinas eficientes, dependiendo cómo le digan, y también en el sector forestal. Como les decía, analiza los beneficios ambientales y los beneficios sociales. Hay que hacer una matriz la verdad que es algo compleja. Luego, tenemos a Climate Forward o el estándar de California, el Climate Action Reserve, que te sirve también para financiar proyectos que van a emitir reducciones de emisiones en el futuro. Es un mercado muy interesante, como les comentaba. Vamos a la que sigue, por favor, Pal. Los beneficios de estos 3 estándares, los mismos. Menos tiempo de desarrollo, más barato desarrollar en este tipo de estándares y por lo tanto baja el umbral. A lo que quiero decir con el umbral es que para que un proyecto genere reducciones de emisiones y sea económicamente viable bajo el MDL, necesita una gran cantidad de reducciones de emisiones porque tiene que pagarle al certificador, al verificador, al desarrollador del PDD, a los permisos que tengas que dar, etc. Eso es inferior, no es que no existe, sino que es inferior en los otros estándares que veíamos recién. Les pido por favor otra vez que presten mucha atención en cada una de estas 3 exposiciones y todas las ligas que vamos a tener disponibles en nuestra página web. Y los objetivos de cada uno, pues la verdad es que son muy parecidos. Todos buscan certificar reducciones de emisiones agregándoles co-beneficios a cada una de ellas. Especialmente, Climate Action Reserve va a través de Climate Forward, que es este esquema de emisión de reducciones de emisiones de manera anticipada, busca ofrecer un mecanismo de financiamiento anticipado a los proyectos. Es decir,
Antes de llegar a la verificación, yo puedo comprometer mis reducciones de emisiones con un comprador y de esta manera obtener recursos para poder cuantificarlos, para poder venderlos en un mercado obligatorio, en un mercado, perdón, un mercado voluntario, y de esta manera poder llevar adelante mi proyecto. Vamos a la que sigue, por favor. Si eres tan amable, Pal. Bueno, pues algunos resultados. ¿Cuántos proyectos tenemos por estándar? Número 1. En el Verified Carbon Standard, en Verra, tenemos tres proyectos. Tenemos 3 proyectos en la República Dominicana, químico y también de energía renovable. En Gold Standard tenemos a Monte Plata, que ya se encuentra en operación. Hasta donde yo sé, no ha emitido reducciones de emisiones. Y por último, este esquema que ustedes van a escuchar hablar durante mucho tiempo, que es Climate Forward, es un esquema del Estado de California. El Estado de California no permite emisiones fuera de México, Estados Unidos y Canadá, pero a través de Climate Forward sí se pueden generar proyectos. Les pido otra vez mucha atención al respecto. Vamos a la que sigue, por favor, Pal, si eres tan amable. Aquí hay un ejemplo de cómo se ven los proyectos en el BCS. Como ven, es un poco diferente al MDL. Tiene más o menos la misma información, pero te da la ubicación, también cruza la información con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sustentable, y es un poco más amigable, bueno, bastante más amigable que la página del MDL. Este proyecto, Monte Plata, acá incluso puedes ver cuántas reducciones de emisiones ha emitido 108,000 reducciones de emisiones hasta este momento, y toda esta información se encuentra disponible para cualquier navegante que llegue a esta página. Chicos, ¿y por qué es muy importante que ustedes tengan en cuenta los diferentes estándares de los mercados de carbono? Porque hay un mercado voluntario de carbono que es extremadamente activo. Desde la pandemia, me voy a poner un poco más para acá para estar un poco más cómodo. Desde la pandemia hasta el día de hoy, hemos tenido un crecimiento exponencial del mercado de carbono. El mercado de carbono, voluntario siempre, ha sufrido durante muchísimo tiempo pues la ausencia de transacciones. Durante 2020, producto de la demanda de empresas que deseaban comercializar reducciones de emisiones como parte de su respuesta integral de ambiental y social y de desarrollo y de gobernanza, el mercado voluntario de carbono se ha duplicado. Vamos a la que sigue, por favor. Y por eso es tan importante mirar este mercado durante el día de hoy. Este es un mercado en crecimiento y en evolución, en transformación sobre todo. Esta transformación tiene que ver con el tipo de transacción. Lo que pueden ver acá son volúmenes, o sea, la cantidad de reducciones de emisiones. Ven que en 2019 llegamos a 104 millones de toneladas comercializadas en este mercado. Pero este volumen, escuchen bien, se duplicó durante 2020. Llegamos a 200 millones. Y este año vamos rumbo a duplicarlo también. Lo que no tenemos en el mercado voluntario de carbono al día de hoy no son compradores. Lo que no tenemos son proyectos. No tenemos suficientes proyectos para abastecer la demanda de empresas que buscan reducciones de emisiones. Entonces, en este cuadro, no me interesa tanto que vean los colores, porque los colores hacen referencia a un sistema de comercialización que ya no existe, que es el Chicago Climate Exchange. Eso es historia más antigua, eso es arqueología, no se metan en eso. Lo que me interesa que vean es cómo el volumen primero se mantuvo, cayó un poco, luego volvió a subir, y ahora comienza a subir otra vez. Este es el total acumulado. Vamos a la que sigue, por favor, Pal. Y lo que vamos a ver aquí son los montos. El monto total durante 2019 fue de 320 millones de dólares a nivel global. Esto prácticamente un poco menos que se duplicó durante 2020 y vamos también rumbo a números muy buenos durante 2021. Tampoco le hagan mucho caso a los colores aquí. El total acumulado es de 5.5 millones de dólares, lo cual no es un número para nada inferior. Ahora sí es menos
que los mercados regulados. Estos son mercados muy especializados. A lo que voy, el mercado voluntario es como la boutique de los mercados de carbono. Es como ir no sé, a Tiffany's del mercado de carbono. En ese mercado de carbono, en el mercado de carbono voluntario, vamos a encontrar compradores, vamos a la que sigue, por favor, que son altamente demandantes, van a buscar tipos de proyectos que tengan que ver con ellos, que tengan que ver con la historia que ellos quieran contar. Esta historia puede ser tanto de un sitio, voy a inventar, una empresa de turismo que quiere un proyecto de carbono cerca de Punta Cana, o una empresa de energía de República Dominicana que quiere proyectos cerca de áreas donde ellos tengan plantas, o una empresa de cementos dominicana que quiere beneficios a cierta comunidad específica. Tal vez no busquen un tipo de proyecto, pero sí buscan la ubicación. Tenemos de todo. Luego tenemos empresas que solamente les gusta proyectos de energía renovable, que no quieren otro tipo de proyectos porque les encantan los renovables y quieren estar ahí. Luego tenemos otras empresas que quieren solamente proyectos, no sé, de manejo de recursos naturales. Entonces tenemos de todo. Y como tenemos de todo, tenemos diferentes volúmenes y diferentes precios. Ya pueden ver los precios en una liga que les podemos poner aquí en este chat. Si Val, no sé si les podemos poner la liga a The State of Voluntary Carbon Markets 2020. Incluso en un mes van a estar disponibles los datos ya muy actualizados, como pueden ver aquí, del año pasado. Lo que quiero que vean aquí es cómo el precio cambia. Vean en la columna del lado derecho, en el color rojo, donde dice precio promedio. Ahí van a poder ver promedio de renovables $1.5, pero luego nos vamos a silvicultura y uso de suelos y el precio promedio es de 4.3. Manejo de residuos 2.5. Eficiencia energética y cambio de combustibles 3.9. Eficiencia energética en electrodomésticos 3.8, más o menos. Transporte 1.7. Químicos 1.9. Pero también vean el volumen, es muy importante que lo vean y van a ver cómo está muy concentrado en ciertos tipos de proyectos la cantidad de transacciones. Vamos a la que sigue, por favor. ¿Dónde están esos proyectos? Y sobre todo, ¿dónde están los proyectos forestales? América Latina está atrasada, muy atrasada en el desarrollo de soluciones ambientales con carbono. Por eso es muy bienvenido lo que sucedió en República Dominicana, lo vamos a ver también durante esta semana, que es el esquema de comercialización ya formal. Tenemos varios proyectos en Brasil, varios proyectos en Colombia, varios proyectos en Perú, prácticamente no tenemos proyectos en México, no tenemos proyectos, bueno, muy poquitos en Chile, en Uruguay hay 6, hay un poquito más, en Argentina no hay, en Bolivia, en Paraguay, ven en Ecuador, en Centroamérica muy pocos, en Dominicana no hay, pues porque no hay demanda, no había demanda. Por eso es buena noticia, toda conformación de demanda es muy buena noticia. Por otro lado, ven que en África hay muy poquitos, pero venden a muy buen precio. Y luego tenemos muchísimos en Asia-Pacífico, en Australia, en Nueva Zelanda, incluso en Gran Bretaña y también en varios lugares en Estados Unidos. Tenemos que cerrar esta brecha. Tenemos una oportunidad para desarrollar proyectos de carbono y sobre todo de carbono forestal en América Latina, pero no solo forestal. ¿Qué pasa con los proyectos de biogás? ¿Qué pasa con las granjas de animales? ¿Qué pasa con los proyectos de energía? Que somos capaces de desarrollar proyectos de energía, pero no estamos cuantificando y vendiendo ese carbono. Tendríamos que tener muchos proyectos como los cocos, muchos proyectos como Quilio Carrera. Vamos, deberíamos hacer muchísimos más. ¿Qué pasa? Que no estamos generando esas reducciones de emisiones. No estamos acercando el conocimiento. En este seminario vamos a acercar el conocimiento a todos aquellos que quieran desarrollar este tipo de proyectos. Incluso les vamos a presentar algunas empresas que desarrollan toda la documentación a cambio de cobrarse por una parte de reducciones de emisiones. Vamos a la que sigue, Paloma, por favor. Y con esto ya no los voy a aburrir más porque sé que es temprano en la mañana y que es martes. ¿Cómo se estructura? No como dice aquí el mercado forestal de carbono, sino el mercado de carbono en general. El mercado de carbono en general es mucho más difuso, es mucho más difícil encontrarle el comprador y el vendedor.
Entonces tenemos una serie de actores que se dedican, una serie de empresas que se dedican a identificar proyectos, a desarrollarlos, a llevarlos hasta emitir reducciones de emisiones, cubren la validación, la verificación, te encuentran el comprador incluso, y tú te quedas tranquilo como dueño de proyecto. Ahora bien, hay una gran oportunidad también en la República Dominicana para generar este intermediario. Ya es hora de tener empresas dominicanas que se encarguen de desarrollar proyectos de carbono. Si la demanda está, tenemos que generar ingenieros, tenemos que generar expertos comerciales, tenemos que generar el conocimiento para que empresas dominicanas también desarrollen sus proyectos y puedan conseguir un comprador. Y por otro lado, también tenemos que generar en la República Dominicana el hambre por reducciones de emisiones. Ya hay algunas empresas que manifestaron que están interesadas, etcétera, pero tenemos que generar un mercado masivo donde las empresas de ciertos sectores, pueden ser varios o cualquiera que quiera ir, o individuos, pueda comprar reducciones de emisiones de proyectos dominicanos que reduzcan emisiones en la República, ¿no? En Puerto Plata, en Santiago, en Barahona, donde sea. En definitiva, esto lo vamos a hacer poniendo en contacto a los dos, a compradores y vendedores. Y lo que es importante entender del mercado de carbono voluntario es que es muy disperso. Esta es la palabra clave, esta es muy para anotar. Es muy disperso, tienes precios, como pueden ver aquí, de 70 centavos de dólar y tenemos precios de 70 dólares y 70 centavos de dólares. Todos viven en el mismo mercado. ¿Qué es lo que lo hace diferente? Si un proyecto ayuda a una comunidad y cuantifica los beneficios sociales y además da una parte de los recursos para construir una escuela y no lo sé, tiene fotos buenísimas, puede conseguir un precio mucho mejor que un proyecto que tal vez no hace lo mismo. Pero todas son reducciones de emisiones. A lo que voy es, todas son reducciones de emisiones. Todas están certificadas por una tercera parte. Todas contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Algunos proyectos tienen más componentes de adaptación que otros. Es importante también comenzar a cuantificarlos. Ya no los quiero aburrir. Y eso durante todo ese seminario lo vamos a ver. Vamos a la que sigue, Pal, ya con esto vamos a finalizar. Si quieres, ya con esto dejamos. Vi que hay algunas preguntas. Les quiero agradecer a todos su atención. Les voy a pedir, si por favor, también que se quede durante toda la semana. Les pido, por favor, que hay algunas, bueno, todas son muy interesantes, todas las sesiones, pero algunas son clave. Vean la de Berra, vean la que sigue ahora de Gold Standard, vean también la de Climate Forward, porque ahí están las claves para desarrollar proyectos de reducciones de emisiones en la República Dominicana. De este seminario, estoy seguro, van a salir varios proyectos. Muchísimas gracias, Eduardo. Tenemos algunas preguntas en la cajita de preguntas. La primera, Héctor Omar, tiene una consulta. Dice, poseo reducción de emisiones ya auditadas. ¿Cómo hago para monetizarlas? Omar, pues durante este seminario vas a conocer a 2 empresas, depende del tipo de proyecto, o primero, antes que nada, depende del tipo de proyecto siempre. Te vamos a presentar a 2 empresas que se encargan de hacer esto, ¿no? de encontrar compradores a proyectos que ya existen y también de desarrollar nuevos proyectos. Eso lo vamos a hacer durante este seminario, así que pues, gracias, quédate Eduardo. por aquí. Una pregunta más. ¿En cuál estándar están clasificados los proyectos de captura directa de carbono? No sé a qué te refieres ahí, captura directa. Supongo que se refiere a proyectos forestales o proyectos relacionados con naturaleza. DAC ¿Perdón? ¿DAC o DAC? Si tienes un proyecto de captura de carbono, no te vayas al MDL, ni siquiera entres al MDL. Ahí no están las formas para cuantificar tu captura de carbono. Van a estar en el BCS, ahí están, ahí métete, ahí vas a encontrar todo lo más evolucionado. Y métete también, después de eso, a Gold Standard. Gold Standard es muy interesante para la cuantificación de beneficios sociales. BCS, también lo vamos a ver con ellos, pero recientemente también publicaron formas para cuantificar carbono azul. Le vamos a decir carbono azul al carbono de los manglares y de los arrecifes.
esa información es muy nueva, es importante estar formado y conocerla, porque esos proyectos van a suceder inevitablemente. Vamos para allá, sea, por supuesto, en la República Dominicana, pero esas formas de cuantificar el carbono te van a servir para desarrollar proyectos en cualquier otro lugar donde haya arrecifes, que esperemos que estén durante muchísimo tiempo. Excelente, gracias Eduardo. Nuevamente tenemos una pregunta más. ¿Se puede hacer proyectos de captura de carbono en plantaciones de café, cacao y sistemas agrosilvopastoriles en México? ¿En México se pueden hacer proyectos de carbono en sistemas agrosilvopastoriles? Sí. Se pueden hacer en cacao, depende de la sombra, bueno, depende ahí de cómo lo hagas. Aclaro un disclaimer muy grande. Lejos estoy de ser un experto en el tema. Sé que hay algunos proyectos de cacao, de café. De cacao no lo sé. De café sé que hay algunos proyectos con sombra. En algunos lugares de Centroamérica hay uno bastante importante y muy bonito en Costa Rica, y hay un programa para desarrollar carbono en Colombia que todavía no se llevó adelante, pero parece que está muy interesante. Gracias, Eduardo. Otra pregunta más. ¿Qué tal? Tenemos biogás de relleno sanitario. ¿Cómo monetizar? Bueno, pues no te voy a decir que es el más fácil, pero primero, que esté dentro de un estándar de carbono. Eso es número uno. Si no está dentro de un estándar de carbono, no se puede monetizar. El estándar de carbono te da la pauta para monitorear, para reportar y para verificar tus reducciones de emisiones. Lo que no verificas no se puede vender. Ahí lo voy a subrayar. No hay mercado voluntario sin un registro ante un estándar internacional reconocido. Si no tenemos ese registro, no podemos decir que comercializamos carbono. Estamos comercializando otra cosa, ¿no? Hay algunos proyectos que son muy padres, son muy buenos, son muy reconocidos, pero tal vez no están en un estándar internacional. Al no estar en un estándar internacional, no están dentro del mercado de carbono. Entonces, primera recomendación, que esté dentro del mercado de carbono, en alguno de los 3 estándares que vamos a ver durante este seminario. Número 2, ¿cómo le vas a encontrar un comprador? Yo te recomiendo identificar empresas cerca tuyo, grandes, y que tengan exposición ambiental, ¿no? Y a esto me quiero decir que tengan exposición con consumidores, una empresa de servicios, sector turismo, sector de logística también. Ellos ya están moviéndose en temas de compensación de emisiones en todas partes de América Latina, en todas partes, sin excepción. Tal vez Cuba pueda ser el único lugar donde no tenemos transacciones de carbono voluntario el día de hoy. Excelente, Eduardo. ¿Qué tantas complicaciones hay en los proyectos de carbono azul? Muchas. Soy totalmente honesto. Muchísimas. Apenas estamos aprendiendo. Es difícil medir el carbono de los arrecifes. Es muy difícil y es caro. Entonces hay un estándar no es que hay un estándar, el estándar ya está, hay una metodología para cuantificarlo, pero requiere mucha medición. Entonces, leerla bien, comprenderla bien, ver quién la escribió, porque son personas las que las escriben y luego se someten a paneles de expertos internacionales del nivel de premio Nobel. O sea, estamos hablando de la máxima certeza científica a nivel global para entender cómo funciona. Si lo logramos entender bien, tiene mucho potencial de replicabilidad en toda América Latina y varios otros lugares del mundo. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para estudiantes, para ingenieros, para biólogos marinos o para biólogos en general, conocer bien cómo se hace ese tipo de proyectos, porque van a ser fuente de generación de reducciones de emisiones, o sea, ahí va a haber mucho dinero en algún tiempo más. Y tiempo más me refiero 2, 3 años, creo que vamos a estar ya ahí. Creo que hay un piloto, creo que en Colombia también, pero creo ahí les voy a confirmar ya mismo dónde está ese piloto, porque es muy interesante y creo que ahí tenemos mucho futuro ahí. Gracias. ¿Podemos hacer proyectos de captura de carbono en predios de pastizales con fines ganaderos? Sí, sí se puede, con manejo, lógicamente, que preserve la cantidad de carbono en pastizales. Sí se puede, hay varias metodologías, varias formas de contar el carbono capturado en pastizales que ya fueron aprobadas, ya están disponibles. Alguna que otra ya está en español, si no me equivoco. Excelente. Tengo una pregunta más. Trabajo para una empresa que trabaja el manejo de material reciclable. ¿Existe una mínima cantidad cuantificable?
para conocer si puedo comercializar, certificar las reducciones de emisiones? A ver, sí, es mucho más difícil. Esa creo que es la de PIA, ¿no? Sí, materiales. Esta es la de PIA. Y, sí, Esta es mucho más difícil, PIA. Mi recomendación ahí sí es que te metas al MDL. Si quieres, ahora me la anoto y te voy a pasar cuál es la metodología para reciclaje, que hay una sola. Es difícil, te soy honesto, es muy difícil porque sí necesitas grandes volúmenes para evitar pocas emisiones. Entonces, no hay tanto carbono como otros proyectos, pero vamos, necesitamos el reciclaje para combatir el cambio climático. Vamos, es totalmente válida tu pregunta. David Sánchez quiere saber qué tan difícil es monetizar un proyecto de reducción de emisiones con base tecnológica, tal como los desarrollados por Carbon Engineering y similares, y verificar las reducciones. No lo sé, no conozco ninguno, creo que ninguno llegó al mercado, David. No lo sé, te soy honesto, no lo sé, creo que ahí estás innovando mucho. Enhorabuena por eso, honestamente no lo conozco. Gracias, Eduardo. Una última pregunta. ¿Es posible comercializar un proyecto de uso de calor geotérmico para climatizar invernaderos? ¿Quieres saber, Oscar Ruiz? Sí, Oscar, sí es posible. Tienes que asegurarte muy bien cuál va a ser el uso del CO2 ahí, por supuesto, y que esté bien impermeabilizado el invernadero, y necesitas volumen. O sea, no se puede solo con un invernadero, tiene que ser varios y varios y varios, para que sí te dé volumen de reducciones de emisiones atractivo para poder tener un número atractivo de reducciones de emisiones para un comprador. Muchísimas gracias, Eduardo. Hemos terminado nuestra primera ponencia el día de hoy. Eduardo, que termines de pasar un muy feliz cumpleaños. Perfecto. Yo tengo una joyita para todos. Oh, excelente. Pues les voy a recomendar a todos que en Twitter sigan a Nick Robbins. Les voy a poner el Twitter de Nick Robbins. Nick es el jefe de UNEP Finance, en verdad, y él se dedica a temas de financiamiento en finanzas verdes. Es uno de los más grandes expertos, ha sido el creador de la metodología del TCFD que vimos la semana pasada con Carlos. Y pues la verdad es que tiene todos los días tuitea, y tuitea súper bien y con las últimas novedades sobre el financiamiento verde. Excelente, una súper joyita. Muchas gracias, Eduardo. A ti. Las preguntas que faltan, Eduardo las va a contestar en la misma cajita de preguntas, así que no se preocupen, que esta ponencia ha generado mucha interacción. Vamos a colocar nuevamente la encuesta que hicimos al inicio para que las personas que se conectaron luego que iniciamos puedan tener la oportunidad de llenarla. Recuerden que esta encuesta es indispensable para obtener el certificado, perdón. Así que, por favor, ¿cuál es tu género? ¿Dónde te encuentras? ¿Desde dónde te conectas? ¿A qué sector pertenece? ¿Cuál es su rango de edad? ¿Cuál es la razón por la cual se inscribió al seminario número 4? Seguimos con nuestra encuesta.
Vamos por un rango de 45% femenino y un 55% masculino. Un 27% nos visita desde nuestro país, República Dominicana, América del Norte 47%, América del Sur 13%, Centroamérica 11% y de otros lugares un 2%. Sector público 28%, 46% sector privado, un 11% de organismo no gubernamental, 6% de academias y 9% de otro. Ya vamos finalizando. 57% de los asistentes tiene menos de 35 años. 43% entre 35 y 65. Muy bien. Perfecto. Terminamos nuestra encuesta. Muchísimas gracias a todos por nuevamente acompañarnos en la encuesta, a los que faltaban. A continuación, tenemos a nuestra siguiente expositora, es Valeria Enciso. Valeria es muy querida por todos nosotros en el equipo organizador. Ella es muy especial. Project Manager en México CO2. Ella nos contará sobre oportunidades de certificación de Gold Standard en República Dominicana. Eduardo mencionaba Gold Standard ahorita. Podemos ver la biografía de Valeria en la pantalla. Ella es ingeniera en sistemas ambientales, especializada en políticas ambientales y climáticas mexicanas. Resaltamos que ha desarrollado proyectos de ecoeficiencia en el sector privado para la industria de fragancias y cosméticos, así como una reconocida empresa de distribución de bebidas. Asimismo, Valeria ha participado en las iniciativas públicas sobre certificación de industria limpia por Semarnat, implementando un sistema de gestión ambiental. Adelante, Valeria, bienvenida. Muchísimas gracias, Mile. Gracias por tus lindas palabras. Creo que los participantes no habían visto mi cara. ¿Cómo están? Muy, muy agradecida por tenerlos aquí. Muchísimas gracias por estar presente en nuestro último seminario. Y pues justamente yo les voy a presentar sobre Gold Standard. Denme una oportunidad de compartir mi pantalla. Claramente, pues no vamos a aprender absolutamente todo acerca de este estándar internacional en 30 minutos, pero lo que me gustaría darles a conocer son todos aquellos tips y recomendaciones que desde nuestro punto de vista pues pueden llegar a ayudarles muchísimo a desarrollar un proyecto bajo este estándar, ¿no? Muchísimas gracias a todos por estar conectados. Vamos a comenzar porque es un poco pesado y también quiero enseñarles la página que es muy interesante. Antes de comenzar, pues vamos a ver el contenido. Les voy a dar una pequeña introducción sobre los principios de Gold Standard y obviamente el proceso de certificación, que si les soy muy sincera, es muy parecido a lo que vamos a estar viendo a lo largo de la semana, tanto de Verra como de Climate Forward. Más o menos Eduardo ya nos estuvo comentando acerca de Gold Standard. ¿Por qué desarrollar un precio bajo este en particular? Pues bueno, justamente sigue siendo el estándar con los precios más altos en el mercado, ya que los informes muestran que son los que alcanzan una mayor transacción, a diferencia de Verra o de Climate Action Research, por ejemplo. Nuevamente, la amplificación de los impactos. Esto es muy importante porque ya muchísimos desarrolladores y compradores están buscando que los proyectos no solamente reduzcan emisiones, sino que generen cobeneficios y, bueno, pues que tengan una cierta adicionalidad, ¿no? En particular, Gold Standard siempre se va a ir dirigido, obviamente, a reducir emisiones que sean, como ya mencionamos,
reportadas, monitoreadas, verificadas, pero sobre todo también que cumplan con los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU, ¿no? Aunado a ello, cuando nosotros realizamos este tipo de diferenciación, pues vamos a tener una mayor integridad y eso conlleva a tener un menor riesgo de pérdidas o de fugas o cualquier tipo de problema que pueda llegar a surgir durante la realización de este proyecto, ¿no? Como habíamos visto previamente en la presentación de Eduardo, Gold Standard fue creado por WWF y pues continúa siendo impulsado por más de 80 organizaciones no gubernamentales. Ahora que les muestre la página, vamos a ver más o menos cómo podemos navegar en ella, qué es lo que podemos observar, cómo podemos nosotros conocer un poco más sobre este estándar. Y otro punto muy importante es que el proceso de desarrollo de proyectos se encuentra simplificado. El MDL se han realizado bastantes proyectos bajo este estándar, pero como nos menciona Eduardo, este ya va de salida. Sin embargo, nos dio muchísimas lecciones aprendidas en el mercado voluntario y una de ellas es justamente tratar de reducir los tiempos y los costos de realización del proyecto, porque bajo el MDL podrían llegar a ser incluso años para poder desarrollar el proyecto y poder empezar a obtener reducciones de emisiones. Y obviamente bajo estos nuevos estándares internacionales, este proceso se va a ver simplificado y se va a ver reducido, ¿no? Otro punto muy importante sobre Gold Standard es el apoyo regional en todo el mundo, ya que, bueno, si nosotros podemos observar en su página, la página se encuentra en inglés, pero existen dentro del mismo team de Gold Standard personas que puedan llegar a hablar en otros idiomas, tanto mandarín como turco, obviamente el español, alemán, hindi, portugués e inglés, ¿no? Entonces, la barrera de comunicación no va a ser algo importante bajo este estándar y eso puede llegar a simplificar también muchísimo más el desarrollo de los proyectos. Otro tipo de beneficio que tiene Gold Standard son los requisitos y metodologías intuitivas y fáciles de entender. En este sentido, creo que muchos de ustedes ya tienen un cierto background de qué tipo de información o de metodologías existen. Entonces, este estándar internacional lo que ha hecho es tratar de justamente volver a simplificar, hacer infografías, hacer webinars y toda esta información tratar de facilitarla a las personas que van a desarrollar un proyecto, ¿no? Un punto importante también siempre es la demanda. La demanda es crucial para el mercado voluntario de carbono y Gold Standard se ha comprometido con la construcción de la demanda de proyectos y obviamente trabajan mano a mano con el desarrollador para poder generarla, ¿no? Otro punto muy importante también son las alianzas sólidas, porque no solamente es el equipo con los desarrolladores de proyectos, sino que también trabajan en colaboración con muchas ONGs y esto es en particular muy, muy importante. Por ejemplo, Comercio Justo, Rainforest Alliance, también dentro de sus otros miembros se encuentra, por ejemplo, el World Resources Institute, NKING, que de hecho lo vamos a tener en el seminario, y este tipo de alianzas sólidas pues puede llegar también a simplificar muchísimo el desarrollo del proyecto, pero en particular asegurarse de ciertos documentos que más adelante vamos a ver y que son necesarios para generar las reducciones de emisiones. Y también, al final, un enfoque pionero e innovador, porque ya que trabajan continuamente con sus socios, ahora que estábamos leyendo una pregunta, pues sí se puede llegar a generar una cierta innovación, sobre todo sobre las metodologías que todavía no existen. Gold Standard está abierto para poder tomar en consideración esa información y si es plausible y si es factible, pues poder generar una nueva metodología con base en las nuevas necesidades. Entonces, yo en realidad no les puedo mostrar absolutamente todo el desarrollo del proceso de un proyecto Gold Standard porque solo tengo 30 minutos, pero quiero que vean los puntos más clave, ¿no? La estructura de Gold Standard se encuentra trabajando en una versión 3.0. Nosotros siempre que querramos desarrollar cualquier tipo de proyecto, debemos de irnos directamente a la página web. En la página web nosotros podemos encontrar toda la información que necesitamos. Y bueno, justamente les mencionaba que Gold Standard no solamente tiene los precios más altos, sino que también se enfoca mucho en los cobeneficios, como les mencionaba, y esto va en función de guías
mejores prácticas para el diseño e implementación de los proyectos climáticos, porque no solamente se trata de verificar las reducciones de emisiones, sino también cuantificar el progreso y reportar respecto a los objetivos de desarrollo sustentable. Y en este sentido pueden ser cualquiera, ¿no? Incluso los objetivos de desarrollo sustentable, pero con base en equidad de género, que creo que es algo que debemos de tomar en cuenta ya, desde cualquier punto de vista, ¿no? También establece las bases para la financiación basada en los resultados de un amplio conjunto de soluciones, ¿no? Igualmente para cumplir con el objetivo de reducir a 1.5 grados Celsius o menos y cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable. Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Como ustedes pueden observar, Gold Standard puede desarrollar proyectos bajo energía, bajo uso de suelo y también bajo proyectos de gestión de calidad del agua, que me parece, Tere, siempre te estoy leyendo, y en este estándar se pueden realizar proyectos de tratamientos de aguas residuales, ¿no? Por ejemplo. La estructura de Gold Standard es básicamente, debemos de contar con los principios y las salvaguardas. Las salvaguardas deben de ser tanto ambientales como salvaguardas sociales. Obviamente contar desde ya con metodologías de actividades, y obviamente la metodología es la que va a darnos a conocer cómo se va a cuantificar, ¿no? Este punto en particular es un poco, creo que es de lo más pesado que existe en el desarrollo del proyecto, pero siempre podemos tomar en consideración las diferentes metodologías que existen, ¿no? Y obviamente al final de estos dos pasos, pues los resultados, certificados y las afirmaciones. Entonces, en estos puntos, cada uno de ellos tiene ciertas especificaciones que vamos a ver más adelante, pero los principios de Gold Standard deben adherirse a lo siguiente. El primero es ¿cómo se dice? Un estándar de no daño, es decir, que el proyecto que se va a generar no va a provocar un impacto ambiental, ¿sale? Y esto es súper importante, que de hecho es también un documento anexo a lo que se debe de realizar, obviamente apegarse al desarrollo sustentable y tratar de homologarlo con otros objetivos, ¿no? Envolver a las partes interesadas. Esto es en particular muy importante, por ejemplo, con el uso de la tierra o la tenencia de la tierra, ¿no? En el desarrollo del proyecto. Entonces, todas las personas involucradas deben de estar presentes en todas las decisiones, ¿no? Obviamente, uno de los puntos más importantes es que deben de ser reducciones de emisiones cuantificables, reales y verificables, ¿no? Obviamente, esto es uno de los puntos más importantes que se va a estar viendo a lo largo de todos los estándares. También que se adhiera y que el desarrollo del proyecto cuente con toda la documentación solicitada por Gold Standard, y en este sentido, pues, siempre hacerlo de la forma más transparente, y siendo transparente, pues también quiere decir que esté disponible para todo el público que quiera consultarla, ¿no? Al final también vamos a tener que el desarrollo de un proyecto no termina cuando empieza a generar reducciones de emisiones, sino cada año también se debe de realizar continuamente el monitoreo del reporte, bueno, un proceso de monitoreo, reporte y verificación de todas las reducciones de emisiones, y deben de ser mayores a lo que nosotros conocemos como la línea base business as usual, ¿no? Algo que ya nos comentó Eduardo. Entonces, todos estos principios se deben de tomar en consideración para desarrollar un proyecto bajo Gold Standard. Si les soy muy honesta, son principios que también tienen los demás estándares que vamos a ver en esta semana. Entonces, existen diferentes documentos, ¿no? Que da a conocer Gold Standard para evaluar cuál sería la factibilidad de los diferentes objetivos, ¿no? Y en este sentido, pues obviamente vamos a comenzar con el primero que les mencionaba, que es el de no harm, no daños, y son estas salvaguardas, ¿no? Del PNUD que integran esta evaluación. Aquí nosotros podemos ver cuáles son estos puntos críticos, y uno de los puntos que quisiera comunicarles es que desafortunadamente la página de Gold Standard se encuentra totalmente en inglés, la documentación se encuentra totalmente en inglés, pero al desarrollar un proyecto que se encuentre en un área en donde el idioma natal no es el inglés,
sí se puede realizar la documentación en el idioma local, siempre y cuando realicemos resúmenes ejecutivos e información al inglés, ¿sale? Esto lo voy a platicar un poquito más adelante. Obviamente, en este punto, para que Gold Standard pueda considerar que sí se mejora el medio ambiente a través de este proyecto, pues existen diferentes indicadores, como ya les había comentado, sobre todo indicadores ambientales, sociales, económicos y tecnológicos. Entonces, para ello, fíjense, vamos a tener que realizar una matriz de desarrollo sustentable. Esta matriz obviamente está disponible en la página web y acá nos va a colocar diferentes indicadores, ¿no? Por ejemplo, calidad del aire, calidad y cantidad del agua, las condiciones del suelo, otro tipo de contaminantes, qué tipo de biodiversidad. Básicamente es como un checklist, ¿no? Esta matriz es como un tipo checklist y son los primeros pasos para poder desarrollar este proyecto, ¿no? Aunado a ello, pues también debemos de contar con un plan de monitoreo. Yo creo que, bueno, si bien tal vez no todos estamos familiarizados con ese proceso, cualquier plan de monitoreo debe prepararse pues para cada indicador no neutral, tomar en consideración todas las medidas de mitigación y obviamente poder identificar ¿cómo decirlo? Algún tipo de queja que pueda surgir de las partes interesadas que fueron expresadas en consultas públicas. Algo importante que les quiero mencionar es que para asegurarse que el proyecto va a poder ser sostenible a lo largo de los años, todos y cada uno de los estándares internacionales dentro del mercado voluntario se debe de someter la documentación a consulta pública. Y en la consulta pública puede participar cualquier persona, ya sean de las partes interesadas o algunas organizaciones también no gubernamentales que puedan dar a conocer su punto de vista, ¿no? Estas consultas públicas también lo vamos a ver un poquito más adelante. Y uno de los puntos más importantes también son los estudios de impacto ambiental y social. Yo soy de México y sé que en México para comenzar cualquier tipo de construcción o cualquier tipo de proyecto, pues debemos de generar una manifestación de impacto ambiental que se debe de someter a evaluación por parte de Semarnat o de la localidad y esta autorización debe de estar sí o sí. Básicamente, en Gold Standard es exactamente lo mismo. Debe de haber algún tipo de documentación que nos diga que el proyecto cumple con estos requisitos locales, regionales o nacionales, dependiendo, muchas veces esto depende del tipo del área o del polígono, ¿no? Del país concernientes al estudio de impacto ambiental y social. Un punto muy importante es que Gold Standard, como les mencionaba, funge alrededor de todo el mundo. Entonces, las implicaciones dentro de este punto, específicamente para la República Dominicana, pues deben de ser cumplimiento con los requisitos de MIMARENA en su defecto, ¿no? Como parte del cover letter, que es el primer documento que se somete, se debe de remitir que garantiza que el proponente garantiza que el proyecto sí cumple con la legislación ambiental. Entonces, en este sentido, es muy importante considerar que, como cualquier otro proyecto que va a iniciar operación, se deben de realizar estos estudios o manifestaciones de impacto ambiental y manifestación de impacto social. Ahora, algo que les comentaba mucho es justamente para asegurarnos que que este proyecto pueda reducir muchísimas emisiones hasta 2030, no, y esto ya es en 9 años, hasta 2040, ¿no? 2050, etcétera, sobre todo en los proyectos que puedan llegar a ser forestales, siempre se debe someter a una consulta pública. Y en este punto, pues Gold Standard maneja diferente metodología, ¿no? Sobre cuál es este proceso de consulta pública. Ahora que les muestre la página, vamos a ver un poquito más sobre estos documentos, porque les comento, en 30 minutos no podemos ver absolutamente todo. Pero bueno, Gold Standard debe tener al menos 2 rondas como parte del proceso de socialización y este enfoque participativo debe de adaptarse a las partes interesadas. Esto quiere decir que debe de llegar la información sí o sí a todas las personas que estén involucradas y toda la documentación debe de estar presente o debe de ser firmada, debe de tener algún tipo de algún tipo de manejo para que Gold Standard pueda decir, ok, está perfecto, sí veo que lo sometiste, veo que todos están de acuerdo, o veo que hubo alguna inconformidad que se puede socavar de cierta forma. Entonces, toda esta información, como les comentaba, debe de ser documentada de forma transparente,
como les decía, también accesible en los documentos del pasaporte GS, que ahorita lo vamos a ver, y en el PDD, que también lo mencionábamos con Eduardo, ¿no? Otro principio, que es el 4, es justamente entregar reducciones reales de gases de efecto invernadero. No sé si lograron ver en una diapositiva de Eduardo, que justamente Gold Standard surgió en 2003 con WWF, y que justamente ellos lo que trataban de hacer era que los proyectos de energía, las reducciones de emisiones fueran totalmente reales, ¿no? Y justamente este es un principio que debe de ser aclarado y debe de estar en todos los proyectos que quieran entrar dentro del mercado voluntario de carbono. En realidad, este principio es lo que hace la diferencia en el estándar internacional, ¿no? Deben de ser reducciones totalmente reales. Y para ello, pues, existen diferentes metodologías, ya las vamos a hablar un poquito más adelante, pero sobre todo debe de haber, por ejemplo, debe de estar el plan de monitoreo, debe de haber una verificación por un tercero independiente, y con este tipo de aplicaciones, pues nosotros podemos decir que son reducciones reales, ¿no? De la misma forma, como les mencionaba, el proyecto debe de demostrar que estas reducciones y la captura de carbono, si es, por ejemplo, un proyecto forestal, deben de estar por encima del escenario business as usual, o sea, la línea base, y justamente lo que nos mencionaba Eduardo también es que este proyecto debe de generar un cambio climático, ¿no? El proyecto seguirá los pasos de certificación, como se indica en los requisitos específicos, y bueno, aquí en realidad no les quiero hablar muchísimo de la metodología específica, porque son procesos muy, muy detallados y son muy, muy específicos, pero sí quisiera decirles que toda esta información está totalmente disponible en la página web, y ahorita vamos a checarlo un poco, ¿no? Nuevamente les menciono que ningún proyecto de ningún estándar internacional que quiera entrar dentro del mercado voluntario puede no estar en cumplimiento con las leyes o la legislación local, nacional, ¿no? Este punto es súper importante, y si no lo tenemos claro desde el principio, entonces no vamos a poder desarrollar el proyecto, nunca vamos a poder tener nuestras reducciones de emisiones certificadas. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Hubo un momento en el que empezaron a haber diferentes problemas en ciertas áreas que se querían construir proyectos eólicos o solares, y había mucha discrepancia entre los beneficios ambientales y los beneficios sociales. Y cuando hay este tipo de conflictos, entonces sería muy difícil permanecer en este proyecto a lo largo de los años. Entonces, toda esta información siempre debe de estar mano a mano, evitar cualquier tipo de conflicto, ya sea conflicto de interés o conflicto físico, ¿no? Con el área del proyecto, y pues justamente todo debe de estar totalmente documentado. Entonces, creo que de los principios más importantes y lo que siempre debemos de tomar en consideración si tú eres un desarrollador de proyectos. La transparencia, como les mencionaba, es muy importante en todos los estándares internacionales, y pues básicamente aquí nosotros podemos observar que la información del proyecto debe de estar bien documentada, ¿no? Sobre todo para definir la reproducibilidad y el rastreo de la información. Y en el registro de Gold Standard debemos de someter tanto un PDD, que es el Project Design Document, pues es el documento madre, por así decirlo, un pasaporte GS, que ahorita lo vamos a ver, un informe de la consulta pública, que en inglés es el Local Stakeholder Consultation Report, y obviamente nuestros reportes de validación y verificación, ¿no? Aunado a la manifestación de impacto ambiental, que en Gold Standard y en inglés se dice Environmental Impact Assessment. Entonces, todos estos documentos debemos de tenerlos bien presentes, debemos de considerar también dentro de, no sé, dentro de los costos que pueda llegar a generar el desarrollar este proyecto, pero sí o sí debemos de contar con ellos. Y obviamente aquí debemos de fomentar un canal formal de comunicación con el actor a lo largo del periodo de acreditación. No podemos estar en dos sintonías diferentes, porque es necesario
siempre generar esta transparencia entre ya sea el intermediario o ya sea el dueño del predio o el desarrollador, lo que sea, pero debe de estar siempre en concordancia, ¿no? Igualmente, como les mencionaba, uno de los puntos más importantes también es pues el MRV, el monitoreo, reporte y verificación de todas nuestros gases de efecto invernadero o de las reducciones de emisiones o absorciones en caso de ser un proyecto forestal, ¿no? Por ejemplo. El plan de monitoreo pues, se elabora con base en el resultado de evaluación de no daños, que si recuerdan es un tipo matriz, un tipo checklist, y la evaluación del impacto de la matriz de desarrollo sostenible, que es el siguiente documento que les mostré al principio. Todos los parámetros incluidos en el plan de monitoreo son regularmente, obviamente, monitoreados, reportados y verificados. Y algo muy importante que estaba viendo aquí, me parece que está Sofía Castellán. ¿Cómo está, Sofía? Existen cuerpos de certificación, ¿no? Independientes, deben de ser totalmente independientes y no debe de generar cualquier tipo de conflicto de interés dentro del mismo desarrollo de proyecto, que justamente deberán comprobarse que cumple con todas las normas y que todas las afirmaciones y los cálculos son exactos. Entonces, si ustedes tal vez no se enfocan en el desarrollo per se del proyecto, pues sí pueden llegar a ser una unidad de verificación independiente, ¿no? Para Gold Standard. Y ahorita les voy a mostrar la página en donde pueden encontrar esa información. Toda la información se somete a la Secretaría de Gold Standard. Ellos van a revisar toda la documentación y es justamente con la Secretaría con quien vamos a darle seguimiento a todo el proceso. Este proceso para comenzar un proyecto bajo Gold Standard debe de ser, como les mencioné, a través de la página web, ¿sale? Entonces, acá, para lograr la certificación, ¿qué es lo que nosotros queremos al final? Pues certificarnos con reducciones de emisiones. Como les mencioné, también debemos de seleccionar una metodología que sea adecuada, que pueda llegar a ser monitoreada, reportada, verificada, que estén todos de acuerdo con las partes interesadas y que cumpla con la legislación ambiental, local o nacional, ¿no? El ciclo del proyecto es básicamente, dependiendo de la fecha de inicio de la actividad, puede llegar a ser un ciclo regular o un ciclo retroactivo. El ciclo regular, pues, aplica a los proyectos que están dentro de Gold Standard, ¿no? Desde su fecha inicial y se va a desarrollar antes de este inicio, ¿no? Esta información la pueden, como les menciono, la pueden encontrar dentro de la página web. Desafortunadamente está en inglés, pero como punto crucial, primero debemos de tener justamente pues resuelto qué metodología vamos a utilizar, si es o no es viable, con un análisis de factibilidad, etcétera, ¿no? El informe de la consulta pública se debe subir, como les mencioné, al registro GS dentro de los 3 meses siguiente a la fecha de las reuniones y básicamente, como cualquier otro proyecto, debemos de tener mucho cuidado con nuestras fechas límites. Entonces, si tú eres un desarrollador de proyectos, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Pues recomendamos muchísimo tener, no sé, algún diagrama de Gantt o tener algún tipo de herramienta que les pueda llegar a facilitar cuáles son las fechas en las cuales van a estar ustedes realizando las evaluaciones, ¿no? O sea, un cronograma muy técnico, muy específico, que sea accesible para todos y que lo tengan presentes todas las personas que están desarrollando el proyecto. Eso es importantísimo. Para el proceso de certificación, obviamente debemos, como les menciono, primero leer los requisitos de Gold Standard, ahorita se los muestro, y evaluar la elegibilidad del proyecto. Esto en particular es, yo creo que de la información más importante que existe, porque justo estoy viendo, bueno, ahorita no estoy viendo el Q&A, pero pasado con Edu, oye, el cacao puede aplicar, no puede aplicar, manejo silvopastoril puede aplicar o no puede aplicar, manglares, pero ¿bajo qué uso? Este tipo de información es lo más importante que nosotros debemos tener para poder comenzar nuestro proyecto. Evaluar la elegibilidad del proyecto. 1 es la escala, ¿no? O sea, el tamaño del polígono de nuestra construcción. 2, el país o estado anfitrión. 3, el tipo de proyecto, es decir, bajo qué sector nosotros lo vamos a desarrollar. ¿Vale? ¿Sí? Hola, te quedan 3 minutos. No, ahora ya siento lo que sienten los demás panelistas. Pero bueno,
Me quedé en esto: gases de efecto invernadero, la ayuda oficial del desarrollo, programación del proyecto, otros sistemas de verificación. Vamos a entrar toda esta información. Esta información es muy técnica, la vamos a revisar de una vez en la página web. Y recuerden que también esta presentación va a estar disponible en el seminario. No quiero andar muchísimo en la información técnica, porque me quedan 3 minutos y ya no tengo más, pero sí les quiero mostrar, antes de finalizar, les quiero mostrar qué es lo que nosotros podemos ver en Gold Standard. Y aquí un tip súper grande: no le vayan a poner Gold Standard en Google, pónganle The Gold Standard, porque de lo contrario les sale una proteína para crecer masa muscular y ese no es. Pero bueno, aquí nosotros estamos en la página oficial de Gold Standard, que también está disponible en nuestra página web. Entonces, si nosotros podemos observar más o menos qué es lo que nosotros podemos observar, qué es lo que nosotros tenemos aquí disponible, podemos ver los tipos de proyectos que tenemos y las metodologías. Muchas de ellas que utiliza Gold Standard, pues sí, surgen directamente desde el MDL. Entonces, igualmente podemos hacer una consulta previa en la página del MDL, como aquí les mencionaba, ¿no? Aquí estamos las metodologías para ver si nuestro proyecto aplica o no aplica. Y bueno, justamente les quiero mostrar, si ustedes tienen cualquier duda, cualquier tipo de pregunta, Gold Standard les ayuda mano a mano a desarrollar su proyecto en la parte de hasta abajo, ¿no? En la parte de abajo dice Develop a Project, le ponemos Read More, y aquí en esta parte, si ustedes están súper interesados en desarrollar el proyecto, pueden llegar a leer absolutamente toda la información que está disponible y es totalmente gratuita. La desventaja que nosotros siempre decimos, pues, es que se encuentra en inglés, pero bueno, va a ser una buena forma de poder practicarlo un poco, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos observar cuáles son estos principios de los objetivos de desarrollo sostenible. También existen glosarios, ¿no? Por ejemplo, el GS Passport, contactos, etcétera. Y aquí les mencionaba, el PD Resources, aquí está toda la información que ustedes necesitan para poder comenzar a tener la documentación. Y el BBB Resources es justamente y exclusivamente para las personas que son los auditores independientes o los verificadores independientes. Si ustedes dicen, yo no quiero desarrollar un proyecto, pero sí quiero ser un verificador, bueno, pues le damos clic aquí en Become a BBB y vemos como todas las necesidades que ustedes tienen. Y antes de concluir, porque sé que ya me queda bien poquito tiempo, podemos observar justamente, ¿no? Esta es la página oficial del proyecto que se tiene en República Dominicana, Monte Plata. Como pueden ver, es un proyecto de energía. Y no solamente pues es el objetivo de desarrollo de Climate Action, ¿no? De acción climática, sino también Clean Energy, energía limpia, y también algún otro de industria, innovación, infraestructura, ¿no? Que puede llegar a ser el que alguno que se pudiera desarrollar de nuevo. Entonces, acá lo que nosotros podemos observar es la lista de CERS que están y sobre todo la documentación certificada. Y justo esto es lo que les voy a mencionar. Toda la información que ustedes van a generar a partir del desarrollo del proyecto, pues está totalmente pública para todas las personas, ¿no? Aquí nosotros podemos ver cómo está el reporte de verificación, el reporte de monitoreo. Aquí está el PDD, ¿no? El Project Design Document. Entonces, si ustedes dicen, sí quisiera desarrollar un proyecto, pero lo veo complejo, nosotros les recomendamos primero darse una buena empapada de lo que hay en la página, y si tienen cualquier duda, pues pueden leer completamente gratuito los otros proyectos, ¿no? Más o menos para ver cómo lo han desarrollado, qué es lo que se debe de colocar. Por ejemplo, aquí que este es el Passport, el Gold Standard Passport, se parece muchísimo a una manifestación de impacto ambiental. Si se fijan, pues está el título, la descripción del proyecto, con imágenes, etcétera. Entonces, aquí nosotros también podemos ver el PDD, que de hecho lo pusieron con control de cambios. Este es el PDD y también podemos observar qué tipo de información debe de traer toda esta documentación. Como pueden ver, pues está totalmente en inglés. Ya sería cuestión de mandar un mensaje a Gold Standard, ¿no? info@goldstandard, que es el correo electrónico en donde ustedes pueden consultarles un poquito más para una asesoría pues más específica y más técnica. Y bueno, pues aquí podemos observar toda la información que debe de estar disponible en cualquiera de los proyectos. Nuevamente también hay una parte que a mí me gusta ver mucho, que es el Frequently Asked Questions, ¿no?
Entonces, aquí ustedes también pueden observar toda la información que se tiene del mercado voluntario, de los offsets, de todos los objetivos de desarrollo sustentable, cuál es el proceso de generar, de desarrollar un proyecto, cuáles son los costos, cuáles son los pagos. Este tipo de información es muy, muy relevante y en particular aquí está una parte sobre aforestación, reforestación, todo lo que conlleva a manejo de uso de suelo, ¿no? Proyectos forestales, agricultura, etcétera. Y bueno, aquí igualmente podemos ver toda la información sobre, por ejemplo, MRV, cómo sería nuestro plan de monitoreo, nuestro plan de verificación. Si ustedes tienen cualquier duda de, hoy no sé a quién contratar para verificar, ya tengo todo el desarrollo del proyecto, pero no sé a quién contratar, pues igualmente en la parte donde dice BBBs, ustedes pueden observar quiénes están dados de alta, ¿no? Por ejemplo, qué se necesita, qué documentos se necesita, qué empresas pueden ustedes contratar, porque obviamente deben de ser acreditadas por el Gold Standard, ¿no? Entonces, toda esta información está disponible y ya por último, para finalizar, les recuerdo que en la página web tenemos una parte que dice información complementaria. Aquí nosotros vamos a estar subiendo toda la información anexa a este seminario y en la parte de abajo, por si no encuentran la página de Gold Standard, pues aquí se las anexamos junto con las demás estándares internacionales que vamos a ver a lo largo de la semana. Y bueno, ya, con eso voy a concluir. Muchísimas gracias. No sé si haya alguna preguntilla. No sé. Claro que sí, Valeria, muchísimas gracias por tu intervención, excelente presentación. Tenemos algunas preguntitas por aquí. Armando quiere saber, para realizar proyectos forestales o cualquier tipo, ¿el desarrollador debe tener previamente alguna acreditación? Si es así, ¿cuál debe ser? Bueno, esto depende muchísimo del tipo de estándar. Por ejemplo, sé que para Verra, para BCS, para Climate Action Reserve, sí se debe de tener una acreditación, sobre todo para poder generar estos análisis de factibilidad y estos análisis de viabilidad. Yo lo que sugeriría es ir directamente a las páginas de estos estándares internacionales para poder conocer un poquito más sobre todo la documentación que se necesitaría, los conocimientos previos o en su defecto algún curso que se deba desarrollar para poder generar un proyecto forestal. Excelente, gracias Valeria. Usualmente, ¿qué tiempo puede durar el sometimiento de un proyecto para aplicar al Gold Standard? Normalmente los proyectos no deben de pasar más de 6 meses en sometimiento, sobre todo porque, como les menciono, estos estándares deben de ser mucho más simplificados que el MDL. Entonces, dependerá mucho de la documentación previa que ustedes tengan, sobre todo en donde nos vamos a tardar un poquito más desde mi punto de vista, en cumplir con los requisitos de la localidad, ¿no? Por ejemplo, en algunas ocasiones someter una manifestación de impacto ambiental puede llegar a tardar un poco dependiendo de la regulación. Entonces, hay que tener en cuenta que esta información ya debe de estar pues resuelta antes de someter el proyecto a Gold Standard. Sin embargo, ya nada más para concluir, normalmente los proyectos bajo estándares internacionales nuevos, que no son MDL, pueden llegar a tardar de un año pueden llegar incluso a tardar de 6 meses a un año y medio, dependiendo de la escala del proyecto. Excelente. Daniel Salazar quiere saber cuál es la diferencia entre Gold Standard y una certificadora como Climate Action Reserve. Bueno, como les mencionaba, depende mucho de los precios, obviamente, creo que esa es la principal diferencia, pero también los puntos en donde o la elegibilidad del país. Por ejemplo, en Climate Action Reserve son proyectos que solamente son elegibles en la parte de América del Norte y, excepto bajo Climate Forward, que es lo que vamos a ver en la semana, pero Gold Standard sí es aplicable para todo el país y sobre todo tiene precios de transacción más altos. ¿Por qué? Justamente por lo que les mencionaba de que cumple no solamente con reducir emisiones, sino genera co-beneficios adicionales. Muy bien, Enrique quiere saber, gracias por la presentación de Valeria, ¿cuáles montos serían los costos asociados con la certificación de Gold Standard para proyectos? Fíjate, esa pregunta es muy buena
pero esto dependerá muchísimo del tipo de proyecto. Nosotros lo que recomendamos es generar un vínculo directo con Gold Standard o en su defecto con algún intermediario, puede ser Ainol, puede ser Enking, puede ser algún otro, y ellos justamente les van a dar el seguimiento a esos precios. Les puedo decir que depende mucho del tipo de proyecto, sobre todo los proyectos forestales llegan a ser un poco más caros, por así decirlo, que los proyectos de energía o los proyectos de residuos, por ejemplo. Excelente. Julio Ceballos dice, ¿hasta qué tamaño de proyecto apoyan para pequeñas empresas? Bueno, esta información en particular no la tengo muy clara, pero podemos investigarlo y con mucho gusto lo vamos a colocar en la página web. Definitivamente, por ejemplo, los proyectos que considera Gold Standard como pequeños y que pueden llegar a generar un fast track, por así decirlo, van a generar menos de 10,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año de reducción de emisiones. Entonces, podemos empezar por ahí. Gracias, Valeria. Gabriela Ambrosio dice, ¿este protocolo permite diseñar un proyecto forestal con pequeños propietarios y cuál es el mínimo de superficie para que un proyecto sea rentable? Esta es una muy buena pregunta, Gaby. En realidad, esta información se las debe dar a conocer directamente el Gold Standard. Es información muy, muy específica o en su defecto comunicarnos con un intermediario que también vamos a colocar en la página, porque dependerá mucho del análisis de factibilidad que se haga y del tipo de metodología que se pueda llegar a escoger. ¿Vale? Gracias, Valeria. Carlos tiene otra pregunta. Para pequeños mineros en zona de Michoacán, cerca de Lázaro Cárdenas, ¿pueden participar proyectos mineros? Y si existe financiamiento para realizar manifestación ambiental en México. Bueno, la manifestación ambiental en México, por lo que yo sé, no existe algún tipo de financiamiento. En realidad no es relativamente tan caro. Obviamente lo caro va a ser pagar a la consultora que desarrolle la manifestación, ¿no? Al equipo técnico, pero someterla a la Semarnat no es tan caro. Y por otra parte, sí pueden llegar a existir algún tipo de proyecto minero, dependerá muchísimo del tipo de proyecto que se quiera generar, pero definitivamente hay metodologías que te las puedo compartir, Carlos, por correo electrónico, si me lo proporcionas aquí en el chat, o me puedes escribir a mi correo, que ya sabes cuál es, benciso@mexico2.com.mx, y definitivamente leer un poquito de las metodologías y tratar de ver si es aplicable o no, pero sí existen metodologías para la zona minera y en México tenemos una. Valeria, muchas gracias. Juan Marcos quiere saber si se pueden certificar plantaciones forestales existentes. Sí, sí se pueden certificar siempre y cuando pues pasen por las pruebas de la cuantificación real de dióxido de Hay. Para este caso en particular, tendríamos que verificar muy bien las fechas de sometimiento del proyecto, porque no es un proyecto nuevo, sino es algo que ya obviamente está en proceso, pero lo más importante es que nosotros podemos saber si nuestro proyecto forestal es factible o no es factible desarrollar para reducir emisiones. Excelente, Valeria, muchísimas gracias. Bueno, tenemos una última preguntita por aquí. ¿Una institución puede hacer el trabajo de campo y cálculos y luego solo someter a validación por una tercera parte? Sí, no es muy común que se haga de esa forma porque se debe de tener un certificado, por ejemplo, en Climate Action Reserve, y es uno de nuestros invitados en la semana, que es Alberto Ramírez, se debe tener un certificado para cuantificación de Hay. Entonces, si la institución puede acreditar a alguno de las personas que se encuentran dentro del grupo de trabajo, lo pueden hacer con mucho gusto. Y posteriormente, pues la validación por el tercero independiente. Excelente. Valeria, muchísimas gracias. Mile, te traigo una joyita también antes de concluir. Oh, excelente. Bienvenidas las joyitas. Bueno, antes de concluir, me gustaría
como estaba viendo justo en la encuesta de inicio, que somos en su mayoría millennials, ¿verdad? Menores de 35 años, a mí todavía no me vacunan, pero espero pronto. Les dejo estas dos páginas de Instagram, es una red social que yo uso muchísimo. Una se llama Chicks for Climate, que habla mucho acerca de cuál es el vínculo que existe entre el feminismo y el cambio climático, y es bastante interesante ver las publicaciones que tiene, y de vez en cuando genera ciertas entrevistas en IGTV. Y otra página que me encanta y me da muchísima risa es Climate Change Memes, que es Climate Change. O sea, son memes de cambio climático, y de verdad algunos están muy graciosos, pero nos hace reflexionar acerca de pues de este nuevo fenómeno que estamos aconteciendo. Entonces, estas dos páginas se las dejo, también las podemos poner en la página web oficial, pero visítenlas y síganlas porque se van a enterar de muchas cosas. Y eso sería todo. Excelente, muchísimas gracias, Valeria. Estas joyitas de Valeria las vamos a estar compartiendo en el chat también, aparte que van a estar en la página web. Queremos recordarles, si usted quiere hacer los primeros 3 seminarios de manera asíncrona, puede hacerlo inscribiéndose a través de nuestra página web, finanzasyadaptacion.rd.org. Parte de la bibliografía de apoyo también que compartimos para el curso se encuentra en nuestra página web, finanzasyadaptacion.rd.org, y también el booklet que recibieron o pueden descargar desde la página web. Muchísimas gracias a todos por participar con nosotros. Estamos muy encantados de haberlo tenido por aquí. Nos gustaría mucho volverlos a ver en estos 3 días faltantes del seminario. Pueden encontrar esta sesión y las siguientes en nuestra página finanzasyadaptacion.rd.org. Nos vemos mañana a las 10 en punto de la mañana, hora de Santo Domingo. Que tengan muy buen día en donde estén. Muchísimas gracias. Lo dejamos con la canción Marola de Sergio Vargas. Vente conmigo, Marola, antes de que sube el alba. Abajo de la amapola tengo la mula amarrada. Abajo de la amapola, mula amarrada, tengo la mula amarrada. Abajo de la amapola. Ay. No te va a faltar conuco ni flores por la mañana. Ahora con la luna llena, vámonos pa' la ensenada. Ahora con la luna llena, pa' la ensenada, vámonos pa' la ensenada. Ahora con la luna llena, ay. Del colchón de tu dormir, yo quisiera ser la lana, pero uno no se puede ir con toda la sea latinaca, con toda la sea latinaca. No se puede ir con toda la sea latinaca, uno no se puede ir. Ayer me dijiste que hoy, y yo muriendo de ganas, y abajo de la amapola tengo la mula amarrada. Abajo de la amapola, mula amarrada, tengo la mula amarrada. Abajo de la amapola. Te propongo casamiento mañana por la mañana. Ya está avisado de la boda el cura de la comarca, el cura de la comarca. Ay, a la boda, ya está avisado a la boda el cura de la comarca. Tengo la casita, tengo los muebles, tengo mal pago, pero me falta tú, oíste. Aquí mismo me desprecia y yo rogando que baisa. Veo la mula de Lola que siempre le caigo en gracia, que siempre le caigo en gracia. Ay, a Lola, yo siempre le caigo en gracia. Oh. Vente conmigo, Marola, antes de que sube el alba. Abajo de la amapola tengo la mula amarrada. Abajo de la amapola amarrada, tengo la mula amarrada. Abajo
la amapola. No te va a faltar con ni flores por la mañana. Ahora con la luna llena, vámonos pa' la ensenada. Ahora con la luna llena, pa' la ensenada, vámonos pa' la ensenada. Con la luna llena, del colchón de tu dormir, yo quisiera ser la lana, pero uno no se puede ir con tu alacia latinada, con tu alacia latinada. No se puede ir con tu alacia latinada, uno no se puede ir.